Las 12 leyes del karma que cambiarán tu vida. Casi todo el mundo ha oído hablar del karma. Sin embargo, el karma no se trata de castigo y recompensa como mucha gente piensa. Se trata más bien de causa y efecto. El karma es el efecto resultante de tus intenciones y acciones pasadas. Saber acerca del karma puede ser beneficioso y te ayudará a influir en la forma en que tratas a los demás. Si quieres que tus causas tengan buenos efectos, entonces necesitas tomar intencionalmente acciones que culminen en los resultados positivos que deseas. Dominar estas acciones es clave para vivir una vida significativa y satisfactoria y tener el karma a tu favor al final. Así que aquí están las 12 leyes del karma y cómo puedes aplicarlas en tu beneficio. Número 1. La gran ley. Tal como sembramos, así cosechamos. Así como un agricultor siembra semillas y espera un periodo de cosecha, lo que siembras, también cosecharás. Lo que hagas a las personas eventualmente se te devolverá. Cuando eliges tratar bien a las personas, descubrirás que a menudo es recíproco y se comportan de manera más positiva contigo también. Puede llevar tiempo, ya que las semillas a menudo tardan en crecer. Pero tus palabras, acciones o pensamientos eventualmente siempre dan su cosecha. Pueden regresarte como amor, dinero o felicidad. Por lo tanto, debes ser amable y cortés con las personas independientemente de las circunstancias. Recuerda que tus acciones e incluso tus reacciones volverán a ti de alguna manera. Número 2. La ley de la creación. Atraes lo que eres, no lo que quieres. La ley de la creación nos enseña que tenemos más control sobre nuestras propias vidas de lo que sabemos. La mayoría de las personas a menudo culpan a otros por las cosas malas que les suceden, en lugar de asumir la responsabilidad y esforzarse por dar forma a sus propios destinos. No te quedes atrás en tu propia vida. Aprovecha las oportunidades e ideas que te llegan y aprovecha al máximo. También debes tener en cuenta que eventualmente te conviertes en lo que sigues viendo a tu alrededor. Por lo tanto, rodéate de cosas que estén en línea con a dónde vas y lo que quieres ser. Esto no significa que debas intentar cambiar a las personas que te rodean. Si lo intentas, es posible que no tengas éxito. En cambio, trabaja en mejorar a ti mismo. Porque solo tú eres responsable de lo que te sucede. Número 3. La ley de la humildad. Lo que resistes, persiste. En la vida, para abordar problemas y encontrar soluciones, primero debes admitir que tienes esos problemas y desafíos. A menudo es nuestra incapacidad para aceptar que tenemos ciertas luchas lo que nos impide encontrar soluciones. Pero no puedes cambiar una situación sin aceptarla. Cuando continuamente ves algo negativo sucediendo en tu vida y te niegas a aceptar que existe, básicamente comienzas a acumular energía negativa en contra de ello. Y desafortunadamente, esta energía se aloja dentro de ti. Por otro lado, cuando aprendes a aceptar que tienes estos problemas, llegas a reconocer que el poder de efectuar cambios y encontrar soluciones también reside dentro de ti. Así que echa un buen vistazo a tu vida, evaluando todo a fondo, tanto lo negativo como lo positivo. Acepta tu realidad y dónde estás. Luego, encontrarás la fuerza para hacer los cambios necesarios. Número 4. La ley del crecimiento. Allá donde vayas, allí estarás. Si quieres crecer y hacer realidad tus sueños y visiones, tienes que darte cuenta de que tu vida interior controla el mundo exterior. Tus pensamientos eventualmente se convierten en lo que pones en práctica. Y tus acciones enmarcan tu mundo. Para cambiar tu mundo y crecer, debes cambiar su tejido central. Tus pensamientos. Albergar pensamientos negativos creará un entorno negativo.
Mientras que el pensamiento positivo es lo único que te construirá un mundo positivo. Sigue reestructurando tu realidad mejorando tus pensamientos y elecciones. Y crecerás para lograr todo lo que sueñas. Número 5. La ley de la responsabilidad. Nuestras vidas son culpa de nosotros mismos, nada más. Esta ley, como la ley de la creación, se centra en el hecho de que nuestra realidad es un reflejo continuo de nuestro estado mental. Cuando notas la agitación y la turbulencia a tu alrededor, tienes que empezar a asumir la responsabilidad de la situación en la que te encuentras. Comienza a tomar medidas para salir de este tipo de situaciones tomándote tiempo. Para reflexionar profundamente y buscar la paz. Incluso cuando algo terrible te sucede inesperadamente. No pierdas tiempo cavilando sobre la experiencia. En cambio, aprende las lecciones y asume la responsabilidad de mejorar las cosas. Cuando te haces responsable de todos tus pensamientos y acciones, tienes una sensación de control que es necesario para impulsarte hacia adelante. Número 6. La ley de la conexión. Todo lo que haces está de alguna manera conectado. El pasado, presente y futuro están todos conectados. Y tu pasado y presente tienen una influencia significativa sobre tu futuro. Debes darte cuenta de que ningún paso te llevará de repente al futuro de tus sueños. Cada paso que has dado y los que das ahora son igualmente importantes. Tu futuro es en realidad una culminación de tus elecciones y pasos previos. Por lo tanto, todos cuentan. Por lo tanto, haz un esfuerzo para dar pasos consistentes con tu destino. Solo así puedes llegar allí. Número 7. La ley de enfoque. No puedes pensar en dos cosas al mismo tiempo. En tu búsqueda por la mejora, es vital que te concentres en las cosas que realmente importan. La ley del enfoque te ayuda a colocar tu atención en aquellos valores que te ayudarán principalmente a alcanzar las alturas que buscas. Concentrarte en emociones positivas, desarrollo y metas te dejará sin tiempo para enfocarte en cosas negativas. Y eso es algo bueno, ¿no es así? Cuando te encuentres en circunstancias no tan agradables, siempre mira el lado positivo. Puede ser difícil hacerlo, pero cuando formas el hábito de reconocer las lecciones en eventos negativos, aprenderás de estas experiencias y mejorarás aún más. Número 8. La ley de dar y hospitalidad. Demostrar nuestra altruista muestra las verdaderas intenciones. Es imposible tener una creencia que no se refleje en nuestras acciones. Verdaderamente, nuestras acciones son una prueba más segura de lo que realmente creemos. Si una vida de impacto significativo es lo que realmente buscas, entonces la generosidad es una virtud cardinal que debes demostrar continuamente. Debes aprender a ser complaciente, abierto y servicial con las personas, incluso cuando apenas las conoces. Cuando esto se convierte en un hábito de vida, es prueba de que has logrado algún tipo de crecimiento. Porque las personas realmente maduras llevan vidas altruistas. Siempre están dispuestas a dar y ayudar al crecimiento y mejora de los demás. Número 9. La ley de la presencia. No se puede estar presente si se está mirando hacia atrás, o, en ese sentido, hacia adelante. Esta ley es un poco difícil de entender, ya que parece implicar que el pasado y el futuro no importan. Lo que en cierta medida parece contradecir la sexta ley. Pero ese no es realmente el caso. Veámoslo de esta manera. Como seres humanos, tendemos a obsesionarnos con pensamientos sobre logros o fracasos pasados. Y a veces, es vivir en nuestros sueños del futuro. Lo que nos impide ver el potencial del presente. A menudo olvidamos que el presente cuenta mucho más que el pasado y el futuro. De hecho, los pasos que das en el presente son más importantes
que los recuerdos del pasado y los sueños del futuro. Necesitas aprender a lidiar con el pasado y el futuro. Mientras vives en el presente. Utiliza las lecciones del pasado y utiliza tus sueños de un futuro grandioso. Para impulsarte a dar los pasos necesarios que se requieren ahora. Número 10. La ley del cambio. La historia se repite, a menos que se cambie. Nada cambia a menos que lo cambies tú. Esa es la ley del cambio. Para corregir elecciones negativas y malos hábitos. No es suficiente simplemente decidir hacerlo. Tienes que tomar medidas para que los cambios realmente se hagan realidad. Si descubres una tendencia negativa en tu vida, entonces debes hacer un esfuerzo para revertirla. Aunque el verdadero cambio comienza desde adentro, nunca termina ahí. Pasa de las resoluciones a la acción. Haz algo acerca de tus decisiones. Esta es la única manera en que puedes crecer y mejorar. Esta es la única manera de crear un cambio positivo. Número 11. La ley de la paciencia y la recompensa. Nada de valor se crea sin una mentalidad paciente. La recompensa viene con la paciencia. No importa cuánto tiempo tome. Si continúas sembrando persistentemente las semillas del trabajo duro, con el tiempo, la recompensa eventualmente llegará. Debes seguir persistiendo y tomar decisiones que sean consistentes con tus objetivos. Concéntrate en el proceso y hazlo mejor cada día. No te compares con otros que parecen estar logrando más. Si realmente comprendes tu valía, no te preocuparás por las comparaciones. El trabajo duro eventualmente da sus frutos. Incluso si lleva tiempo. Solo tienes que ser paciente. Número 12. La ley de la significancia y la inspiración. La mejor recompensa es la que contribuye al todo. Esta última ley y la primera ley son bastante similares. La primera ley se centra en el individuo, mientras que la última ley se centra en el efecto colectivo de las acciones. Es cierto que eventualmente cosecharás lo que siembras. Pero también debemos darnos cuenta de que nuestras decisiones y acciones individuales se convierten en nuestras contribuciones futuras a la sociedad. Todas nuestras intenciones y acciones acumulan una energía masiva que crea resultados que nos afectan a todos. Esta energía eventualmente se transmite a nuestra sociedad y al mundo en general. Por lo tanto, asegúrate de que tus acciones proporcionen valor e inspiración a los demás. Haz un esfuerzo consciente por ser amable con la gente. Persigue tus metas y pasiones. Lidera con el ejemplo. Ya sea que creas en el karma o no, probablemente puedas estar de acuerdo en que estas leyes contienen principios fundamentales y sabiduría que cualquier persona puede aplicar para mejorar su vida. Para vivir una vida de impacto que realmente deseas. Dominar estas 12 leyes del karma será muy útil en tu búsqueda de realización. ¿Qué piensas tú? ¿Crees en el karma? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre estas leyes kármicas? Comparte tus pensamientos y comentarios a continuación.